Bien, y escuchando un poco de música y ya está saliendo un poquito del sol, así que capaz si alguno anda por afuera, agarra un halo ahí de luz y se calienta las manitas. No, igual el sol es como que ratifica el frío. ¿Vos decís? Sí, está igual, sí. Terrible, bueno. Suerte para todos aquellos que anden en la calle en Pero estos seca un poco momentos. Seca un poco lo que dejó la lluvia. Así es verdad. Así que lo esperamos con ansias a un solcito de mayo. Y hablando del sol de mayo, de soberanía, ¿no? Un poco de esta patria desmantelada que quieren instalar, como lo venimos repasando a lo largo de toda esta hora, nos vamos a meter en otro de los temas o mejor dicho, la otra cara, ¿no? También de las políticas de este gobierno nacional y que tiene que ver con todo el sistema científico y tecnológico argentino, y alguien que se ha destinado a investigarlo, a estudiarlo, a contarlo, es la periodista científica Nora Bar, con quien estamos en comunicación en este momento. Te saludamos, buenos días, Nora, ¿cómo estás? De este lado, Delfina, Franco y Malena, ¿cómo estás? Hola, Nora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias por tu tiempo. Queríamos conversar, bueno, principalmente a raíz de esta nota que vos publicás y del trabajo que venís haciendo en este seguimiento de lo que se podría ya calificar como una fuga de científicos en la Argentina. Sí, efectivamente, hay un éxodo que el año pasado ya se notaba que había muchos jóvenes. De hecho, hubo un 30% menos de pedidos de acceso a la carrera del investigador, lo cual es un mal signo, pero parecía que, bueno, podían llegar a ser individualidades o casos más bien anecdóticos, pero ahora es un éxodo muy generalizado en todos los organismos. Hay gente que está optando por irse afuera, si no es definitivamente, por lo menos durante un año o dos, esperando a ver si la parálisis a la que están sometiendo el sistema científico cambie, porque realmente la situación se está haciendo insostenible, 40% menos de poder adquisitivo los sueldos, los organismos están algunos seriamente amenazados, como el INTA, no hay plata para investigar, incluso los subsidios que ya estaban acordados no se pagan. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología no ejecuta el presupuesto, ejecuta un porcentaje mínimo, el 5 o 6% de su presupuesto. La agencia de I+D+I, o sea, la agencia que antes se llamaba de promoción de la investigación científica y tecnológica, que era el motor, digamos, del sistema científico, porque era la que organizaba las evaluaciones, que es una tarea logística enorme para evaluar todos los proyectos de investigación de más de 300 institutos, de 10.000 investigadores, los doctorandos, en fin, está totalmente paralizada. De hecho, no tiene consejo directivo, porque hace muchos meses ya su consejo directivo renunció. Y bueno, las grandes obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica, como el CAREM, hace 7, 8, 9 meses que están con 0% de ejecución de fondos, o sea, no reciben un peso. El tercer satélite de comunicaciones que tenía que ser puesto, tendría que ya estar en órbita hace años, se había revivido el proyecto, de nuevo en 2004 se suspendió para dar, digamos, abrir las órbitas, los derechos de órbita argentinos a otras empresas, cuando era un satélite que ya estaba diseñado, ya estaba en marcha, estaba en planes de ser diseñado íntegramente en la Argentina, iba a ser un ingreso importante de dólares. El reactor de Ezeiza está ahí también esperando que lo terminen, con una obra muy avanzada, y que cuando se terminara se había calculado, estimado, que podía ser el mayor productor de radioisótopos de uso médico, que son esos fármacos que se emplean para hacer, por ejemplo, resonancias de contraste o
estudios de imágenes con contraste, bueno, se usan radioisótopos que tienen una sustancia radiactiva que decae muy rápido para ver cómo funcionan los órganos. Se había estimado que podía generar 500 millones de dólares por año, de ingresos por año. O sea, esto no solo no es un plan, la idea que está atrás de esta falta total de plan, porque no hay ningún plan atrás de todo esto, hay meras palabras que no conducen a nada, pero la idea es totalmente desquiciada, porque incluso las obras y los proyectos que podían traer divisas, que es lo que necesita el país, que podían hacer ingresar dólares al país, están suspendidos. O sea, es la muerte por asfixia o por sangría, porque si bien no se echan deliberadamente gran cantidad de investigadores, aunque hubo despidos, pero lo que se está haciendo es que los que se jubilan, esos puestos no se reponen, no se les da fondos para investigar, no se hacen llamados para incorporar a la carrera del investigador. Hay 845 investigadores ya evaluados y aprobado su ingreso, que no se ingresaron. Entonces, bueno, se está, digamos, asfixiando de tal manera el sistema que muchos científicos jóvenes y no tan jóvenes, incluso científicos con carreras de 20 o más años en el país y que tienen oportunidad de emigrar, se están yendo. Incluso científicos, y ojo, sí, nosotros vemos los que renuncian, pero hay muchísimos que no están en los números, porque se calcula que alrededor de 5.000 puestos de trabajo se perdieron ya, son puestos de trabajo de una altísima calificación y ya se perdieron en apenas un año, un poco más de un año, pero además hay muchos otros que no renuncian, aprovechan un recurso que está disponible en el CONICET, que es pedir licencia por un año, renovable por otro año, y se van a trabajar a otros lados. Entonces, y esos están por debajo del radar. O sea que la situación es espantosa. Nora, en este sentido te consulto, porque atendemos, más allá de a un discurso de desmantelamiento en general del sistema científico, en particular a la idea de, bueno, hay ciertos temas de investigación que importan más que otros, ¿no? Como esta idea de que quizás, digo también teniendo en cuenta lo que vos nombraste, ¿no? De esas políticas que se dejaron frenadas y demás, que muchas de ellas entrarían, en todo caso, en la categoría de estratégicos, en los términos en los que los ha planteado este gobierno. ¿Hay algún tipo de diferencia en si se trata de ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas, o el desmantelamiento viene siendo contundente en todas las áreas? El desmantelamiento se nota en todas las áreas. En particular las áreas de las ciencias exactas que dependen de recursos que no les están llegando, porque todo lo que es ciencia experimental, investigación básica en esas áreas, no se puede hacer simplemente con un experimento mental, ¿no? Pero incluso en las áreas de las ciencias humanas, que a veces no requieren más que una computadora, ni siquiera esa computadora tienen, y además se cancelaron las suscripciones a todas las grandes revistas internacionales, llegaron a ese punto. O sea, hay investigadores que dicen, yo no puedo leer ni mi propio trabajo, porque lo publican en una revista internacional que es lo que tienen que hacer obligatoriamente para que se considere cuando cada 2 años son evaluados en el CONICET, y ni siquiera pueden leerlo, porque ya no tienen la suscripción. A ese extremo se llegó. Además, en lo que son las ciencias exactas, por ejemplo, no están funcionando los RECIT, que son los certificados que permiten importar recursos sin pagar impuestos y acelerar los trámites aduaneros. O sea, de alguna manera se les hace imposible trabajar. En el caso de las ciencias sociales, incluso en los llamados de proyectos plurianuales de investigación, los PIP,
como se los conoce en la comunidad científica, directamente ni se abrió el llamado para las ciencias humanas, con lo cual muchos investigadores que son doctores en filosofía, en ciencias sociales, bueno, simplemente están buscando otros países para irse a investigar, si pudieran, en los temas en los que ellos vienen trabajando, y si no, tendrán que cambiar de tema, pero no es necesario tampoco que crucen el océano, ¿eh? Son bienvenidos en Brasil, en Chile, en México, donde tienen sueldos a lo mejor 2, 3, 4 o 5 veces en comparación con los que tienen acá en la Argentina. Nora, buen día. Franco te saluda de este lado. Recién destacabas un poco, bueno, la ausencia de un plano, de un proyecto de este gobierno en carácter científico, pero cuando lo vas detallando, o por lo menos vas nombrando algunos de los elementos de las consecuencias de ese no plan, lo que vemos más es un nivel de destrucción muy concreto y un nivel de abandono a todo el sector y sobre todo a profesionales. ¿Cuánto cuesta retornar de este punto? ¿Cuánto cuesta volver a arrancar? Porque hoy hacías referencia también a los proyectos que se habían iniciado y que este gobierno, o mejor dicho, reiniciado, y que este gobierno también paró. ¿Cuánto es todo ese tiempo que se pierde y sobre todo en términos del desarrollo científico-tecnológico? Mira, Dora Barrancos siempre dice algo que me parece que es muy ilustrativo. En ciencia, cuando vos te quedás parado, no te quedas parado en el mismo lugar, te vas para atrás. Y lo que hoy nos cuesta a lo mejor meses, recuperarlos no solo en dinero, sino en tiempo y en formación de recursos humanos, va a costar años. Y te doy un ejemplo muy sencillo y que a ustedes les va a tocar muy de cerca porque tiene que ver con el lanzador que hace años venía diseñando la Argentina. En 2015 ya estaba haciendo pruebas, el BEN, para poner satélites en órbita, y digo, a ustedes les toca de cerca porque, digamos, la coordinación de todo ese proyecto estaba justamente en la Universidad Nacional de La Plata. Eso durante el macrismo se dejó vegetar, se perdieron, había un equipo como de 150 científicos, ingenieros y técnicos, se fueron como 75, y lo que se perdió en ese tiempo, solo para primero la infraestructura que se había construido se deterioró de tal modo que hubo que volver a construir todo, pero además lo que se había hecho en diseño del lanzador, no basta con decir, no es como en un negocio, en un supermercado, que uno dice, uy, se fue el chico que pone los productos en la góndola, bueno, contrato a otro. En estos proyectos científicos se necesita gente muy entrenada, que se va formando en el proyecto, y volver a recomponer los equipos no se hace de hoy para mañana, ¿eh? Hay que llevar, por ejemplo, en el caso del lanzador, hablando con Actis, que quien estaba a cargo de este proyecto, me decía, mirá, solo volver a recomponer el equipo nos va a llevar como 2 años. O sea, aunque tengas la plata, no lo podés hacer. Una vez un ganador del premio Bunge Born, que es un premio en dinero, pero además le ofrecieron un premio muy importante que se da a científicos destacados. Este ganador, Juan Pablo Paz, era la persona en la Argentina, el pionero y la persona más destacada en el desarrollo de la computadora cuántica. Y le ofrecieron, además del premio monetario, le ofrecieron qué quería hacer para el premio, otra cosa. Y él dijo, me encantaría hacer un seminario con las 3 personas en el mundo que están más avanzadas en este tema. Entonces se hizo ese seminario, se los invitó, uno era un inglés que después se fue a trabajar a Canadá, otro era un francés que al año nuevo ganó el Nobel, y había otra persona más, y Juan Pablo Paz.
se hizo el seminario y me acuerdo que yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a todos y claro, uno de ellos, por ejemplo, el que se fue a Canadá, había trabajado con Stephen Hawking y Hewlett Packard le construyó un centro de computación cuántica en el que invirtió en ese momento $100 millones. Entonces, comentando, ¿no? Qué bárbaro lo que ocurre en otros países, qué cantidad de recursos que tienen para investigar, algo que para nosotros... Pero ¿saben qué me contestó? Me dijo, pero ¿sabes qué pasa? Que si a mí me dan los $100 millones, yo no puedo hacer, o sea, no podría hacer lo que puede hacer esta gente, porque no se trata de tener buenas ideas, se necesita infraestructura, sí, se necesitan recursos, pero se necesita además gente formada, gente que pueda idear los proyectos, idear los experimentos, llevarlos a cabo. No es simplemente tener plata. La plata es importantísima, pero se necesita todo lo demás, el know-how, el conocimiento, y ese conocimiento no se recupera de hoy para mañana. De las personas que se van, si no vuelven, se pierde todo lo que se invirtió, no en un año ni en dos, a lo mejor en 25 años de formación. Formar a un doctor es la escuela primaria y secundaria, pero después una carrera de grado, un doctorado y en la mayoría de las veces un postdoctorado, quiere decir que entre la carrera de grado y el postdoctorado son 12, 15 años o más de formación. Eso no se recupera así nomás diciéndole te doy un buen sueldo a una persona. Nora, por último, para cerrar, vos decías esto, ¿no? Esta cuestión de la falta de un plan. Ahora, cuando se habla de intereses, más allá de un plan, ¿qué aparece ahí? Porque digo, vos mencionás esta cuestión, ¿no? De la diferencia con el exterior y quizás incluso incentivos del mundo, del ámbito privado, que después se ven beneficiados por estas investigaciones, ¿no? Y por los resultados, en muchos casos, de estas investigaciones. Y digo, ¿qué aparece en la Argentina en este sentido, digamos? Si hay algún tipo de respuesta de parte del sector privado científico o incluso de las mismas empresas que después se benefician por las mismas investigaciones y procesos de la ciencia argentina. Mira, hay dos procesos. Por un lado, se benefician de las tecnologías que se desarrollan, ¿no es cierto? Porque yo estoy hablando de una obra enorme como es el RA10 en Ezeiza, pero hay otras, por ejemplo, estudios hidrológicos, bueno, de hecho, acá tenemos patentes, Raquel Chan patentó semillas modificadas genéticamente que resisten, por ejemplo, entornos más áridos, pero hay cosas chiquitas incluso que sirven en el nivel municipal. En Bahía Blanca había estudios, antes de estas últimas inundaciones, que justamente se ocupaban del manejo del agua y del manejo hidrológico en inundaciones de este tipo, cómo había que dar las alertas, etc. Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con el deterioro de los suelos por el uso agrícola, ¿no? Que sabemos que nuestro país depende en gran parte de la agroindustria, pero si eso no se estudia y no se preservan esos suelos, se van deteriorando, se hacen más frecuentes y crece el riesgo de inundaciones. O sea, bueno, para no hablar de las aplicaciones biomédicas constantes, aquí se hizo una vacuna, el único país de América Latina que tuvo una vacuna contra el COVID, que la diseñó, la escaló y la produjo. Pero fuera de eso, lógico, muchas de las investigaciones que podrían reportar ganancias para las empresas, como estos casos que estoy mencionando, además de eso, crean toda una red de proveedores. Por ejemplo, cada gran proyecto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales genera 100, 200 proveedores que se necesitan para que les provean las piezas.
para construir los satélites, para construir el lanzador. O sea, es una manera de insuflar actividad a la economía local, incluso sin hablar de exportaciones, que por supuesto que las hay, las podría haber y podría haber muchísimas más. Tener el litio que tenemos, que decimos que somos uno de los 3 países del triángulo del litio, pero si no tenemos mentes que puedan aplicarle tecnología para que la extracción sea sustentable y para poder convertir el litio en algo más, bueno, solo les da recursos a las empresas mineras extranjeras que sacan el litio, se lo llevan para producir justamente cosas con el litio en otros lugares. Al país le queda muy poquito de eso. Y además que no es tampoco un recurso infinito. Así que, y el mundo privado, lamentablemente en la Argentina, la inversión que hace en investigación es ínfima. Porque lógicamente, ahora acaba de darse a conocer, por ejemplo, como gran noticia, que le aplicaron una terapia génica en la cual le repararon un único gen a un bebito que tenía una enfermedad rarísima, que se da en uno cada millón y más de 1 millón de nacimientos, pero que sin tratamiento ocasiona la muerte del 50% de los bebés o los deja con gravísimas secuelas neurológicas. El bebé lo trataron y ahora tiene 9 meses y está alcanzando el desarrollo cognitivo de un bebé normal. Ese tratamiento lo desarrolló el Estado en Estados Unidos. No lo desarrolló la industria privada. El GPS no lo desarrolló la industria privada. Se basó en décadas y décadas y décadas de investigaciones, algunas ultra básicas, que nadie pensó nunca que se iban a aplicar. Y las empresas, por supuesto, su razón de ser es ganar dinero. Entonces, cuando el proyecto es un proyecto a muy largo plazo y que no se sabe si va a culminar en algo que va a reportar ganancias, no invierten. Y en la Argentina, la inversión de riesgo en investigación y en innovación es ínfima. Hay contadas con los dedos. Nora, bueno, muchas gracias por traernos este panorama general. Como decíamos hoy, bueno, recomendamos esta nota publicada en el Destape hablando, bueno, de este éxodo de investigadores por la parálisis del sistema científico, donde repasás también historias particulares, ¿no? De científicos y científicas del país que tuvieron que dejar o están pensando en dejar Argentina para poder desarrollar la profesión. Así que, bueno, dejamos esa recomendación y te agradecemos mucho por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo. Nora Barr pasaba por el aire de Será por las Malas, periodista científica, que bueno, desarrollaba ahí un poco esta problemática que ya está muy avanzada sobre el sector científico argentino y también sobre el universitario, que tiene que ver con bueno el desmantelamiento y la fuga de cerebros, ¿no? El proyecto de destrucción que es un ida y vuelta permanente, porque es un proyecto para echarlo, después un proyecto como, no sé, en el caso del kirchnerismo fue raíces para que vuelvan y después de vuelta los echan. Un ida y vuelta que es complejo y son de las políticas públicas o por lo menos de las políticas de Estado que es muy complejo ponerse de acuerdo con algunos actores políticos, por lo menos del escenario argentino. Digo, porque... para gente que odia su propio país, pero el variopinto que te plantean ciencia, como costo y como ñoquis a los trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la tecnología. Entonces, es muy complejo cuando dicen pónganse de acuerdo. ¿Cómo te pones de acuerdo con alguien que financia el lanzamiento de satélite al espacio? Es difícil ponerse de acuerdo, que lo desmantela y demás. Sí, la verdad que sí, muy muy complicado, así que bueno, ahí un poco este repaso general. 10 y 12 minutos de la mañana, nos vamos a ir con la tanda un poquito. Vamos a renovar el agua del mate, si es que del otro lado ya nos pusieron la pava, y seguimos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Radio Trinchera, porque la verdad